La vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos una voz en el camino. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata de Nabucodonosor, su padre. Había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen con ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron con ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de metal de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora salieron unos dedos de mano de hombre, y escribían delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la palma de la mano que escribía. Entonces el rey se demudó de su color, y sus pensamientos lo turbaron, y desatáronse las ceñiduras de sus lomos, y sus rodillas se batían la una con la otra. El rey clamó en alta voz, que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Habló el rey, y dijo a los sabios de Babilonia: cualquiera que leyere esta escritura, y me mostrare su declaración, será vestido de púrpura y tendrá collar de oro a su cuello, y en el reino se enseñoreará el tercero. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, y no pudieron leer la escritura, ni mostrar al rey su declaración. Entonces el rey Belsasar fue muy turbado, y se le mudaron sus colores, y alteráronse sus príncipes. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete. Y habló la reina y dijo: Rey, para siempre vive. No te asombre en tus pensamientos, ni tus colores se demuden. En tu reino hay un varón, en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como ciencia de los dioses, al cual el rey Nabucodonosor, tu padre, el rey, tu padre constituyó príncipe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia, y entendimiento, interpretando sueños y declarando preguntas, y deshaciendo dudas, es a saber en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él mostrará la declaración. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y tus presentes dalos a otro. La escritura yo la leeré al rey y le mostraré la declaración. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, y la grandeza y la gloria y la honra. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. Lo que él quería, mataba, y daba vida, y daba de vida a los que quería. Engrandecía a los que quería, y a los que quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, y su espíritu se endureció en altivez, fue depuesto del trono de su reino, y traspasaron de él la gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su corazón fue puesto con las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue bañado con el rocío del cielo, hasta que conoció que el Altísimo Dios se enseñorea del reino de los hombres, y que pondrá sobre él al que quisiera. Y tú, su hijo, Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto. Antes contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus príncipes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Demás de esto, a dioses de plata y de oro, de metal de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, diste alabanza. Y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la palma de la mano,
que esculpió esta escritura. Y la escritura que esculpió es Mené, Mené, Tekel, Ufarsin. La declaración del negocio es Mené, contó Dios tu reino y ha lo rematado. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Perez, tu reino fue rompido y es dado a medos y persas. Interesante la escritura. La perfecta congruencia de la verdad de la palabra de Dios es increíble algunas veces. No me estoy refiriendo a la interpretación superficial de lo que la escritura es, pero a los principios espirituales que la palabra de Dios contiene, siempre perfectos. Pudiéramos analizar con detalle la simbología del pasaje que se ha leído, pero la idea en esta noche es cifrarnos un poco en la manera como fácilmente nos dejamos llevar por la imaginación y cómo tan fácilmente olvidamos lo que debiéramos recordar. Y a veces no podemos olvidar lo que debiera olvidarse. La historia anterior, para quienes lo han leído en la Escritura, es Nabucodonosor, rey de reyes, dice en otra parte de la palabra, un hombre inmensamente importante, poderoso, el rey del imperio más grande de su tiempo. Y sin embargo, Dios envió a Nabucodonosor la revelación de lo que pudiéramos llamar los tiempos de los gentiles, la revelación de los reinados que iban a venir detrás de él, a través de el sueño que tuvo de la estatua, la enorme estatua de los tiempos, hasta los nuestros, hasta nuestro tiempo. La cabeza de oro, Nabucodonosor, Babilonia, los brazos de plata, los medopersas que vinieron después de él, el vientre de metal, Grecia, y después las piernas en parte de hierro, duro, y de barro cocido, frágil. Después los 10 dedos de la estatua, simbolizando no solamente 10 reinos, pero esto que está por realizarse uno de estos días, uno de estos años, cuando Dios decida sacarlo a la luz. Y la piedra que fue cortada del monte que dio en los pies de la estatua, y la hizo pedazos de tal manera que el viento del tiempo, acabó con ella y se llevó metal y todo, como si fuera simplemente paja, que se va con cualquier soplo. Y Nabucodonosor el rey recibió la revelación de esto a través de Daniel el profeta que estaba entonces en su reino. A pesar de que Nabucodonosor supo de esta manera y de otras que la Escritura menciona en este libro, la grandeza y el poder de Dios, y a pesar de que Dios trató de decirle a Nabucodonosor, no estás por encima de mí. En alguna ocasión leía en alguna parte, el diablo no puede ser enemigo de Dios por una razón muy sencilla. Dios no puede tener enemigos porque es demasiado grande para tenerlos. No que no haya quienes van en su contra, quienes odian su naturaleza y su manera de ser, quienes atacan todo lo que pueden, lo que es Dios y su naturaleza. Pero en realidad nadie se asoma a la fuerza de Él. Nadie, pues, es un real enemigo. Y cuando uno se esconde en Él, aun cuando se levantan dentro de nosotros los terribles enemigos de nuestra propia carne, en realidad, escondidos al pie de la cruz, a la sombra del amado, a los pies del buen pastor, nada puede tocarnos a causa de Él. Nada. No importa cuánto haya quienes busquen los poderes oscuros, nada puede dañar a aquel que está escondido a los pies de aquel que está por encima de todo. Nabucodonosor, el rey, fue visitado por la misericordia de Dios de muchas maneras, porque Dios quería hacerle entender que después de todo, por grande que sea alguien,
solo recibe su grandeza por la misericordia de Dios y que Él puede subir y bajar, dar vida o destruir. Se equivocó Nabucodonosor y un buen día, aún después de haber sido advertido que su soberbia iba a llevarlo muy abajo, dice que enalteció su corazón. La soberbia está en el corazón. Es de ahí de donde brota a través de palabras, de acciones, de miradas, de sentimientos. La soberbia que no es otra cosa que una torpe ceguera de la realidad que nos rodea y de la realidad de lo que somos. Nabucodonosor acabó durante 7 años como si fuera un animal, comiendo pasto como un buey, en fin, lo que dice la Escritura en relación con él, hasta que levantó los ojos al cielo y reconoció la única grandeza es la grandeza de Dios. Bien, Nabucodonosor pasó a la historia y vino Belsasar, su hijo. Algunos dicen su nieto, lo mismo da. Su hijo es lo más probable. Y en alguna ocasión, cuando hizo esta grande fiesta, dice, con la alegría del vino. Qué interesante. Cuando algo viene y duerme la mente, cuando algo viene y borra la inteligencia, cuando algo viene y nos hace ver nada sino lo que queremos, podemos cometer una serie de torpezas antes de darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Puede ser, en este caso era el vino literal, pero puede ser el vino del rencor y el vino del enojo, o el vino de la autolástima, o el vino del deseo de la venganza. Puede ser cualquiera de estas cosas. Y cuando la mente está embriagada, tal vez incluso a veces nos embriagamos como con la idea de que podemos hacer cualquier cosa. Llegan momentos en los cuales eso no es cierto. No podemos hacer lo que hicimos antes por el motivo que sea. Puede ser temporal, puede ser más permanente, pero la perfecta balanza de Dios nos coloca en una situación así, una vez y otra vez. Antes sí, ahora no. O viceversa, antes no, ahora sí. Y cuando la balanza de nuestra vida se inclina para un lado o para otro lado, uno no puede mantenerse embriagado con el vino de lo que fue o de lo que quisiéramos que no fuera. Tenemos que tener la sobriedad necesaria para entender. La casa de Dios tiene vasos que únicamente pueden ser utilizados de acuerdo con la voluntad de Dios. En otras ocasiones hemos hablado del ser humano como un vaso que da el verdadero valor de su ser, no por lo que es en sí, pero por lo que contiene. Un vaso de oro lleno de inmundicia, nadie lo querría. Un vaso de barro que tuviera agua que se necesita para vivir, lo querría cualquiera. Pero el tema de los vasos es otro tema. El rey Nabucodonosor trajo los vasos, en los cuales solo podía contenerse lo que estaba dado a Dios, y lo llenó de aquello que iba a satisfacer no solamente su alegría temporal, pero la de sus príncipes y sus mujeres y sus concubinas, un tema entero por sí mismo. Cuando esto sucedió, y él estaba en la mitad de su fiesta, de repente sobre lo encalado de la pared, uno puede entender una pared blanca, aparecieron los dedos de una mano que escribieron palabras. Debe haber sido terrible la aparición de una cosa así. Todo el mundo la vio. Una mano que sale de ninguna parte y que escribe sobre la pared palabras incomprensibles. Podría decirse, ¿por qué si el mensaje era para el rey y toda su corte, 1000 de ellos y los demás? ¿Por qué no lo escribió, por ejemplo, en asirio? ¿Por qué no lo escribió en el lenguaje común? Lo escribió en un lenguaje totalmente desconocido.
En ocasiones sucede así. Cuando estamos con la embriaguez de situaciones, a veces llegan a nosotros mensajes que no entendemos. Están delante de nosotros, pero de alguna manera no los vemos. Producen temor. La descripción de lo que sucedió con Belsasar resulta interesante. Se desataron sus lomos, dice. En otras palabras, ¿qué pasa? ¿La faja que tenía se cayó? La palabra de Dios nos habla de una faja interesante, nos habla de más de una en realidad, pero habla de la faja de la verdad. Por ejemplo, cuando habla del Señor Jesús en la revelación del Apocalipsis, habla de que tenía el pecho ceñido con una faja de oro, una cinta de oro. El oro que significa amor, sabiduría, pureza. Hay muchos tipos de faja. No era ni verdad, ni pureza, ni amor lo que fajaba a Belsasar. Era exactamente lo opuesto. Y cuando aparece el mensaje de Dios a través de las circunstancias de la vida, muchas ocasiones la faja de mentira que nos ciñe, la faja de lo opuesto a la verdad, que es mentira, la mentira en la cual nos envolvemos a veces, y hay quienes simplemente viven envueltos en ella. Se mienten a sí mismos, mienten para vivir, viven la mentira. Uno pudiera internarse en los pensamientos de este tipo y ver cuánta mentira ignora la gente, aun cuando la vive. Sus lomos, lo que producía la fuerza de la mentira, se desataron. La presencia de Dios había enviado un mensaje. En lugar del amor que debiera tener como rey para con su pueblo, era odio lo que había, igual que lo hay en ocasiones en el ser humano. Debiéramos tener los lomos ceñidos con amor, el amor como modo de ser, el amor como entendimiento. Pero razonamos nuestro amor. No me refiero al amor que viene con el afecto o el cariño que damos a amigos o familia. Me estoy refiriendo al otro. Al amor que viniendo de Dios debiera ser parejo para todo el mundo, pero que no lo es, empezando con nosotros mismos. En una forma equivocada nos amamos, y donde debiéramos amarnos, no lo hacemos. Nos equivocamos con aquello que ciña nuestros lomos. Llamamos amor a lo que no es. No solamente eso, pero bueno, la luz que debiera ceñirnos siempre. La luz que da entendimiento, la luz que señala el camino, la luz que nos hace darnos cuenta de dónde termina la posibilidad de ver y dónde empieza la negrura a la que únicamente puede uno internarse cuando está ciego de otra manera. Se desataron los lomos de Belsasar y el miedo le hacía batir las rodillas. ¿Sí? A la larga, cuando se vive envuelto en la tiniebla y en el odio y en la mentira y en la muerte, acaba por llegar el miedo tarde o temprano. El miedo llega. Recuerdo haber oído a alguien comentar que en cierta ocasión fue a un hospital para ver a una persona amiga. Junto a la cama de la persona a quien fue a visitar había un hombre que ya estaba en su lecho de muerte, ya estaba moribundo, y era obvio que era así. Y la persona que contaba esta historia verdadera, cuando vio la necesidad de aquel hombre a quien no había ido a visitar, pero que estaba ahí, se acercó y le dijo: amigo, ¿está usted seguro de su salvación? ¿No quisiera aceptar a Jesucristo en su corazón? Y aquel hombre, al borde de la muerte, le respondió: yo he vivido toda la vida sin el tal por cual, y puedo morirme sin él. 2 horas después el hombre estaba muerto. Pudiera decirse, no tuvo miedo ni siquiera al final del camino. Después del final de este camino, cuando encontró la realidad que está detrás,
Estoy segura de que tuvo miedo, pero un miedo irremediable. Tú, rey Belsasar, sabías todo esto y has recibido un mensaje que te hará pensar otra vez. Belsasar, sin embargo, a pesar de aquello, no da señales de haberlo entendido. La declaración es: contó Dios tu reino y lo ha rematado. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino fue rompido y es dado a medos y persas. Aquella misma noche murió Belsasar, según cuenta la historia. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. ¿Falto? ¿Cuál es el otro lado de la balanza, que es el contrapeso del nuestro? Obviamente, es la naturaleza de la luz del mundo, Jesucristo el Señor. Es la naturaleza del Salvador único que existe, Jesucristo el Señor. Es la naturaleza de aquel que es el único que puede llamarse la verdad y el camino y la vida, Jesucristo el Señor. Y cuando somos puestos en la balanza del otro lado, no hay uno solo de nosotros que no se haya hallado falto, a menos que pidamos la misericordia de su sangre sobre nuestra vida. No estoy hablando solamente a aquellos que no conocen a Jesús y debieran buscar y conocerlo, pero también hablo con aquellos que, conociéndolo, razonando en sus propias actitudes y en su propia vida, son capaces de ponerse en la balanza y mirar en el otro platillo la enorme figura del Salvador. Sus ojos, sus manos, sus palabras. Y si el Señor va a pesarnos en la balanza, nuestra naturaleza contra la de Él, nuestro modo de ser contra el suyo, nuestro modo de pensar o de sentir contra el modo de sentir y de pensar de Él, ciertamente, cuando somos pesados en esa balanza, inevitablemente somos hallados faltos. Belsasar, no encontramos que haya buscado arrepentimiento, tal vez lo hizo, murió aquella misma noche. Cuando somos pesados en balanza, y eso lo vemos a través de las circunstancias que ocurren en nuestra vida todos los días, cuando nos enfrentamos a las situaciones que llegan buenas o malas y entendemos que estamos siendo pesados en balanza, debiéramos recontar al fin del día que hemos vivido cuál es nuestra situación personal en relación con el nombre, la naturaleza, la presencia de Jesucristo. Que Él nos ayude a buscar la balanza dentro de nuestro propio corazón. Él lo hace. El que a mí viene, no lo echo fuera.